Buenas tardes a todos. En este nuevo capítulo del podcast tenemos al economista Alberto Costa Burneo, economista. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Eh, una duda personal que tengo para antes de empezar unos cuantos temas que es su área, la economía. Quería que nos cuente un poco más de todo cómo fue cómo es que siendo usted su padre, teniendo ideologías de izquierda, usted tiene todo lo contrario a él, ¿no? Usted es un hombre más de derecha. Bueno, cada uno va desarrollando su pensamiento de una manera distinta. Yo tuve algunas experiencias que me llevaron a pensar como pienso en la actualidad, entre esas que yo viví en la Unión Soviética 2 años eh, y pude conocer de primera mano lo que era el régimen socialista y las delicias del socialismo. Y pude ver cómo ese sistema no funciona, no funcionó a lo largo de la historia, no va a funcionar en el futuro. Fue un régimen en donde los ciudadanos le cedieron todo el poder al gobierno, un gobierno totalitario, despótico, que podía hacer lo que le dé la gana, podía decidir por los ciudadanos. Por ejemplo, ¿qué estudiar? Esa era una decisión prohibitiva para un ruso promedio. El Estado determinaba qué había que estudiar dependiendo de los estudios, de aptitudes. Al final lo que querían los ciudadanos no importaba, lo único que importaba era lo que quería el gobierno, y el gobierno que al final del día está formado por personas quienes estén juntos o cercanos al partido. Quienes vivían cerca del partido tenían niveles, del Partido Comunista me refiero, tenían niveles de vida muy elevados, todo tipo de lujos, casas de campo, comida de primer nivel, entretenimiento, etcétera. Y para el resto de ciudadanos, para las grandes mayorías, simplemente una vida en la que tenían muy poco campo para tomar decisiones propias, no tenían campo para tener propiedad, ninguna propiedad eh, de ellos, y al final del día era una vida en donde habían cedido tanto poder al gobierno que eran gobiernos que tenían todo el poder de coerción sobre los ciudadanos. Mencionó lo de ser un gobierno autoritario. Quisiera topar el tema sobre lo del gobierno ahorita de El Salvador, de Nayib Bukele. Muchas personas que lo admiran por ser un presidente joven, por ser un presidente carismático, por ser un presidente de la nueva era, por decirlo así. Pero muy pocas personas, opinión personal, como lo digo en todos los podcasts, han visto realmente todo lo que ha sido toda su trayectoria política, ¿no? Y me refiriéndome ahora a lo último, que aparte de esto él fue alcalde, se fue de mejor dicho, su partido ya no lo quiso. Bueno, ahora que prácticamente bueno, se tomó la asamblea, por decirlo así, ¿no? Yo veo con mucha preocupación lo que sucede en El Salvador. Yo creo que ese es el problema de estos líderes carismáticos que nos engañan con sus sonrisas, con su palabra fácil, con sus lindas miradas, y la población cae derretida frente a estas nuevas visiones. Ya lo vivimos en el Ecuador, no es algo nuevo para el Ecuador. Eso Exactamente. fue el Correato, este líder carismático que cautivaba a las masas, que la gente decía, este es el futuro, esto es lo que necesitaba el país, y que cautivados con estas palabras bonitas, con esta nueva manera de decir las cosas y de querer hacer las cosas, se les entrega todo el poder. Y lamentablemente el resultado siempre es el mismo. Cuando hay concentración de poderes, termina en autoritarismo. Y el autoritarismo termina siempre en corrupción, en bienestar para los que están los allegados al poder, para los amigos, los compadres, los cercanos, y pobreza para las grandes mayorías. Entonces yo creo que lo que está viviendo El Salvador realmente es una lástima, porque está todavía bajo el hechizo del líder carismático. Para dar un equivalente, es el Ecuador 2007, 2008, 2009, cuando todavía todo el país estaba hipnotizado por el carisma de Rafael Correa. Después nosotros, y por eso yo creo que El Salvador puede aprender mucho del Ecuador, y tomar medidas y darse cuenta que es muy riesgoso entregarle todo el poder a una persona que no se debe realizar, por más capaz que sea esa persona, por más que digamos, este es el mejor líder que ha habido en la historia de la República. No se debe entregar todo el poder a nadie, por más capaz que sea o por más inepto que sea. No es un tema de personas, el tema de las instituciones y la esencia de una democracia está en una división de poderes.
en limitar lo que puede hacer quien está en el poder. Y cuando se habla de limitar, es limitar a ese líder visionario, de la misma manera que hay que limitar a ese líder falto de luces que quiere destruir el país. Las dos opciones deben ser siempre limitadas, porque el problema aquí es que no podemos solamente limitar la una y no la otra, porque al final del día terminamos engañados, terminamos con un gobierno que termina destruyendo la libertad individual de las personas, que termina esclavizando a sus ciudadanos a través de decisiones autoritarias. Bueno, para ya entrar más a lo que es el campo nacional, para las personas que no sepan, y no sé si usted se acuerde, hace un par de meses lo entrevisté con una compañera, pero por un tema de la universidad. En ese tiempo topamos ¿cómo se llama esto? Lo del riesgo país, que estaba muy alto, pero ahora con lo que se llama, o la nueva tendencia que llama esto, el efecto Lazo, el riesgo país, un día después de haber ganado las elecciones, bajó el riesgo país en 300 puntos, casi 400, si no me equivoco, y se revalorizaron los bonos del país. Para la gente que no entiende, explíquele un poco qué significa esto, en qué afecta esto al país y a todos sus ciudadanos, ¿no? El riesgo país es una medida de la capacidad de un país de pagar sus deudas, de qué tan bien se maneja sus finanzas públicas, si es un país responsable o no es responsable. Un país gastador, un país que es fácil para endeudarse, pero muy lento para pagar sus deudas, o comienza a buscarle peros, tiene un riesgo país elevado. Y lamentablemente esa es la situación del Ecuador. Un país que cuando quiere endeudarse todos aplauden, todos aceleran ese endeudamiento. El dinero se gasta alegremente, pero el rato de pagar, ahí sí las cosas se complican. En cambio, países con riesgo país bajo son aquellos que tienen finanzas públicas sostenibles, que son responsables, que no se endeudan en exceso, que gastan de acuerdo al nivel de ingresos que tiene el país y a un nivel de endeudamiento que es sostenible en el tiempo. Ejemplo de países, no hay que ir muy lejos para ver niveles de riesgo país bajos, y podemos ir a Colombia o a Perú y vamos a ver cómo el riesgo país en esos países es muy inferior al Ecuador. Estamos hablando que no llega a los 200 puntos o bordea los 200 puntos, cuando en el Ecuador el riesgo país antes del anuncio del triunfo de Lazo estaba por encima de los 1.200 puntos. Y en la práctica, ¿qué implica? O sea, ¿por qué nos importa esa medición? Es una medición subjetiva de los inversionistas y uno dice, como ya lo dijo en algún momento el expresidente Correa, a mí no me importa el riesgo país. Bueno, es un grave error que no le importe a uno el riesgo país, porque el riesgo país fija el costo del financiamiento. Los inversionistas le prestan a un país recursos de acuerdo a su nivel de riesgo. Un riesgo país alto implica costo de financiamiento alto. Un riesgo país bajo implica costo de financiamiento bajo. Si Ecuador quiere endeudarse en el mercado de capitales con un riesgo país, si quería, por ejemplo, con un riesgo país de 1.200 puntos, tenía que pagar una tasa alrededor del 14-15%, una tasa prohibitiva. En cambio, si es que el Perú o Colombia se quieren endeudar en el mercado de capitales, tienen que pagar tasas de 3, 4, máximo 5%. Esa es la diferencia. La diferencia entre ser buen pagador y mal pagador. Al mal pagador, al irresponsable, le prestan, pero le cobran caro. Y eso implica al final del día menos recursos para los ciudadanos. Con esto también quiere decir que, bueno, tendríamos mayor inversión extranjera, que, bueno, sería realmente muy bueno para el país, ¿no? Con todos estos últimos 10, 14 años, contando el de Correa y el de Moreno, que las inversiones extranjeras bueno, han caído porcentualmente comparado a los años anteriores. Algo que El también... desafío, Siga, perdón, siga usted. el desafío de la inversión extranjera es muy grande. Es necesario un buen manejo de las finanzas públicas, eso se ve reflejado en el riesgo país, pero no es suficiente. Se necesita mucho más. Para atraer inversión extranjera necesitamos eliminar algunos cuellos de botella institucionales, un irrespeto a la propiedad privada, y eso lo hemos vivido, la decisión de expropiación o de cambio de reglas es muy frecuente en el Ecuador. Entonces tenemos que solucionar los problemas legales a través de tratados bilaterales de protección de inversiones, todas esas falencias en nuestro sistema jurídico que lamentablemente no es independiente. También lo vivimos durante la presidencia de Correa,
cómo las sentencias judiciales se dictaban en una sabatina y a los pocos días los jueces corrían a cumplir la sentencia que había dictado el presidente. No hay independencia de poderes, hay el Ejecutivo presiona al Poder Judicial para tener fallos a su favor, y eso hace que no sea atractivo invertir. Y después tenemos otros cuellos de botella que son más bien económicos. Un país caro para producir, poco competitivo, reglas laborales inflexibles, tampoco competitivas en la región, esquemas tributarios no competitivos, etcétera. Entonces, todo este conjunto de factores son los que deben ser solucionados para poder impulsar la inversión en el Ecuador, que es una necesidad, es una urgencia, pero que requiere de medidas y cambios profundos para que despegue la inversión en el Ecuador. Hablando de inversión extranjera, bueno, todo esto se relaciona con política normalmente, bueno, siempre se relaciona con política. En Perú, nuestros vecinos del sur, están a punto de tener elecciones entre un radicalista de izquierda y entre Fujimori, la hija del expresidente Fujimori. Según lo que fue en la primera vuelta, el de izquierda, se me olvidó ahorita el apellido, eh, fue el que más ganó, fue el con el que mayor puntaje tuvo. Eso no es bueno para la región que gane un presidente de izquierda, ¿no? Que más, extrema izquierda por todas sus declaraciones, pero a opinión suya, usted que es un profesional y ya sabe mucho más de esto que lo que puedo saber yo, ¿qué tanto le convendría al Ecuador que gane este señor, dado que de lo que se dice, ¿no? De lo que se dice en redes sociales, que bueno, se dicen bastantes cosas, es que al este señor ganar, la inversión extranjera de Perú va a salir. Va a tratar de buscar nuevos mercados y Ecuador con el gobierno, con el futuro gobierno de Lazo, porque ya estamos a unos cuantos días, sería un lugar atractivo para invertir. Sí, bueno, el Ecuador definitivamente no le conviene un Perú empobrecido. Esa es una realidad. Definitivamente aquí yo creo que el desafío o el problema no es que gane un gobierno de izquierda. En la política funciona un péndulo. Hay gobiernos de izquierda y de derecha. El problema de la región es el populismo. Es esos gobiernos, y el populismo además no es propiedad ni de la izquierda ni de la derecha, tenemos gobiernos populistas en la izquierda Exactamente. y en la derecha. Y lo lamentable es cuando que la región no logra liberarse del populismo, y el populismo al final del día son esa tipo de hacer, esa manera de hacer política que vende soluciones aparentemente sencillas a problemas complejos, pero que la realidad es que no son soluciones, sino que agravan los problemas. Y los votantes una y otra vez caen en el engaño, esperanzados porque ahora sí les van a cambiar la vida con estas decisiones aparentemente muy sencillas, pero que realmente no hace más que posponer o agravar los problemas. Entonces, el gran desafío de la región es superar el populismo económico de izquierda y de derecha y pasar a gobiernos responsables, lo cual no es nada fácil de hacer. Necesitamos gobiernos que abandonen el cortoplacismo, que es tan común en los populistas. El pensar solamente en la política del pan para hoy, pero hambre para mañana. Esa es el tipo de política que se debe abandonar. Por lo demás, que haya un péndulo político, que vayan gobiernos de izquierda y de derecha, es lo normal, eso sucede en Europa, eso sucede en Estados Unidos, y eso es lo normal. Pero en la región sí hay algo que superar y corregir, y es desterrar de manera definitiva ese populismo económico, y eso solo se logra con educación de la población. Que la población entienda cuándo le están engañando y cuándo le están diciendo la verdad, cuándo le están proponiendo algo que les va a empobrecer, aunque en el corto plazo me dé bienestar, pero que eso en el mediano y largo plazo me empobrece. Esa capacidad de discernir esos temas es los que hay que ir enseñando a la población con una mejor y mayor cultura política y una mayor cultura económica. Usted habló ahorita sobre Estados Unidos y recién salió una noticia, bueno, sí, un comunicado, una noticia en redes sociales de lo que es el nuevo impuesto global, el impuesto a la renta global que va a hacer el gobierno de Biden. ¿Qué tal le parece esta nueva ley que quieren sacar allá? Yo creo que es una equivocación y espero que el resto de países en el mundo no accedan a una medida de este tipo.
porque al final del día lo que busca es que los gobiernos actúen como un cartel, ponerse de acuerdo e impedir que los ciudadanos puedan tener voz y salida de entornos que no les son convenientes. Eh, la competencia funciona también en materia tributaria a nivel global y es positiva a nivel global, porque los gobiernos, los países, tienen que esforzarse por servir mejor a sus ciudadanos. ¿Qué significa eso? No se trata solamente de cobrar más impuestos y sacar la cabeza a los ciudadanos, sino que tienen que retribuir con obras, con servicios, con beneficios a los ciudadanos lo que cobran en impuestos. Tienen que justificar ese pago. Y entonces aquellos países que cobran mucho, pero entregan poco, terminan siendo países poco atractivos para capitales, países en donde los que pierden ciudadanos porque van a otras localidades más ventajosas. En cambio, aquellos países en donde la relación entre lo que cobran y lo que entrega el ciudadano es mucho mejor, atraen nuevas inversiones, atraen nuevas personas a ese destino y de esa manera mejoran el nivel de vida de la población. Entonces, esa competencia impositiva y de eficiencia del gasto público entre países es importante, tiene que darse, porque impulsa a mejorar el entorno para los ciudadanos en cada una de las localidades. Regresando de nuevo a lo que es el Ecuador, tengo dos preguntas aquí. Primero, se rumoreó bastante que usted estaba como uno de los nombres para ser el nuevo ministro de Finanzas del país. ¿Es cierto esto? ¿Se acercaron a usted? Y la otra es, ¿qué le parece el nuevo, bueno, el próximo ministro de Finanzas, Simón Cueva, que, bueno, tuvo bastante de su educación en Europa, ¿no? Se graduó en, si no me equivoco, en Francia, trabajó en el FMI, tiene un doctorado también en una universidad en Francia y también trabajó en el Banco Central, si no me equivoco. Mira, yo creo que todos podemos contribuir en beneficio del país desde donde nosotros estamos. En mi caso, yo me dedico al análisis económico, soy editor de una publicación económica que se llama Análisis Semanal, y a través de los espacios que tengo en las redes sociales, en las entrevistas y demás, doy sugerencias en base a lo que he estudiado, a mis conocimientos, y creo que eso es una manera de contribuir en beneficio del país. No necesariamente hay que estar en una función pública para poder hacer un aporte positivo, eh, sino que también hay mucho trabajo que hacer en el campo de las ideas, en el campo de la teoría económica, en transmitir el conocimiento económico a la población, de la educación al final del día. Entonces yo creo que ahí tengo mucho por hacer. Al nuevo ministro le deseo lo mejor de los éxitos por el bien del país. Le pediría solamente que ojalá que sí estés totalmente convencido en la urgencia de los cambios que tiene el Ecuador. No creo que es el momento para políticas gradualistas. Ya estamos desde 2014 con el fin de la bonanza y desde 2014 el entorno sigue deteriorándose. Año tras año menos empleos adecuados, año tras año menos ingresos de las familias. Y en este entorno ya no hay tiempo que perder, no hay cómo pedirle a la población que tenga paciencia y que espere cómo avanzamos corrigiendo los desequilibrios a un paso de tortuga. Yo creo que es el momento de cambios certeros, de cambios profundos que nos lleven a un escenario que pronto pueda ser mejor para la población. Si tenemos apuro, no podemos seguir esperando a los ciudadanos más tiempo, necesitamos una recuperación fuerte de la economía lo más pronto posible. Las medidas graduales simplemente demoran ese proceso de corrección y terminan saliendo muy caras políticamente. Yo creo que eso es lo que se tiene que evitar. No podemos tener medidas que sean tan caras políticamente y tenemos que ir más bien hacia estos cambios profundos que requiere el país. Hace varios años, no sé exactamente cuánto tiempo, en la región pasó más o menos lo mismo que está pasando actualmente en el Ecuador. Con Guillermo Lazo pasó en Argentina con Macri, pero con Macri no funcionó, ¿no? Con Macri estuvo su periodo, hubieron varias protestas grandes que llegaron a voces internacionales. ¿Cuál cree no, que son los errores que Macri cometió que no debería cometer Lazo? ¿Y qué cree que es lo que Macri pudo haber hecho para poder reelegirse? Porque ahorita, después de eso, Argentina volvió con
con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Y bueno, sabemos cómo está actualmente Argentina, ¿no? No es realmente una de las potencias que lo era entre los 60 y los 90 con Venezuela, que eran los países más ricos en la región. Ahora son, si no me equivoco, uno de los más pobres y con una inflación, con la inflación más alta también de la región. Sí, definitivamente yo creo que el problema de Macri fue justamente ese gradualismo, el no tomar medidas claras, no tener un norte claro de hacia dónde había que ir, qué había que corregir. Terminó su periodo sin correcciones significativas y eso le pasó factura, porque la población siguió viviendo una situación complicada, con una economía deteriorada por más tiempo. Y eso es lo que tenía que evitar el gobierno en el Ecuador. No podemos, y por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con ese gradualismo que al final del día tiene un costo político gigantesco, porque significa que la población no mejora su nivel de vida en el corto plazo y que tiene que esperar mucho tiempo. Claro, la población no puede, se cansa de esperar, de tener una situación compleja y vuelve a votar por los populistas que le ofrecen soluciones supuestamente inmediatas y fáciles. Ya sabemos que al final del día no son soluciones, simplemente posponen los problemas, mucho endeudamiento agresivo, emisión de dinero, todo eso a Argentina le está costando muchísimo. Una inflación galopante, pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, están pagando a través del impuesto inflación la manera de financiar gasto público por impresión de billetes. Pero esas son las soluciones que aparentemente son sencillas. Gastar más Exacto. para poder financiar gasto público, aunque sea imprimiendo billetes. La población no relaciona que ese gasto público es un impuesto a los ciudadanos más pobres, especialmente a través de la inflación. Ese es el problema con el populismo económico y con el gradualismo, que siempre el gradualismo desemboca nuevamente en decisiones y gobiernos populistas. Bueno, ya para pasar un poco más de lo que es gobierno, más hablar un poco de economía, de lo que es, bueno, en la actual economía hay un tema muy específico, las criptomonedas. Tenemos Dogecoin, que está ahorita a la alza, también tenemos Bitcoin y otra que es Ethernet, algo así. ¿Qué, qué apreciación tiene usted sobre estas nuevas monedas que se pueden decir que no tienen realmente ningún sustento, menos de lo que lo puede tener cualquier tipo de moneda física, ¿no? Bueno, hay que estar muy claros que ninguna moneda tiene un sustento físico, si lo quieres llamar de esa manera. Ya no tenemos el patrón oro. E incluso cuando teníamos el patrón oro, ¿por qué el oro lo considerábamos como un sustento? Simplemente porque la población valora las características que tiene el oro. El Exactamente. oro es un metal que es muy duradero, que no se corroe, que puede ser divisible también a gusto, muy fácilmente divisible, es fácil de transportar, tiene un tamaño relativamente pequeño y se le asigna un valor importante. Entonces son condiciones que hacen que el oro sea valorado. Pero al final del día es una valoración subjetiva de los ciudadanos. Exacto. Tipo de bien que era simplemente valorado por el resto. Entonces hay que estar muy claros, no se trata de qué es lo que tiene como valor intrínseco. Ninguna moneda tiene un valor intrínseco, todos tienen al final del día dependen de una valoración subjetiva de los ciudadanos. Entonces, por ese lado no hay ningún límite a las criptomonedas. No creo que esa sea una falencia de las criptomonedas. Más bien, las criptomonedas por donde tienen una falencia es en la dificultad que existe todavía para transaccionar con esas monedas. Los procesos de funcionamiento de la criptomoneda toman tiempo, tienen un funcionamiento complejo tecnológicamente hablando, para darles justamente esa seguridad que tienen, porque son monedas muy seguras, donde es muy complejo violar esos sistemas, pero las transacciones no pueden ser inmediatas y rápidas. Entonces, la inversión en criptomonedas definitivamente es una inversión de riesgo. Hemos visto fluctuaciones importantes en el valor de las criptomonedas y las vamos a seguir viendo, porque al final del día ese valor depende de esa expectativa de poder de compra que se tiene de esa moneda, pero es una moneda que es especialmente para ahorro.
no es una moneda todavía, al menos no es una moneda para transaccionar, aunque hay ciertas aplicaciones que tratan de facilitar o acelerar el proceso de transacción a través de billeteras offline, pero son temas que todavía por ahí hay un campo para mejora, pero yo creo que las criptomonedas son una opción para quienes quieren liberarse de la manipulación que hacen los gobiernos de sus monedas. Hemos visto cómo ahora la crisis internacional ha impulsado a muchos gobiernos, empezando por el gobierno de Estados Unidos, a imprimir billetes aceleradamente, emitir dinero para financiar gasto público, para todos esos programas fiscales muy generosos, muy expansivos, Dos pero que los billones de dólares, si financian, no me equivoco, ¿no? sí, no los financian lamentablemente no es con ahorro que tenían previamente, sino que los financian imprimiendo billetes. Y la impresión de billetes siempre termina pasando factura por el lado de la inflación. La emisión de dinero en Estados Unidos ha crecido a niveles que no se había visto desde los años 70. Cerró los últimos meses con niveles de emisión superiores al 40% interanual. Es un crecimiento de la masa monetaria astronómico. Y eso al final del día va a terminar pasando factura por el lado de un repunte de la inflación que al final nos cuesta a los ciudadanos por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Más que todo lo del Bitcoin, que es la moneda más famosa y creo que la más cara, por decirlo así, ahorita está entre los 50 y 60.000 dólares un Bitcoin. Se lo, bueno, se dice, ¿no? Se especula que se utiliza bastante el Bitcoin también para temas ilegales, dado que el Bitcoin no tiene ningún sustento dentro de la banca. Entonces es una forma de transacción en el mercado ilegal, si es que no estoy muy equivocado, ¿no? Y la otra, lo de invertir en Bitcoin o ya sea cualquier criptomoneda, ahora puede ser un poco, bueno, podría ser rentable, está a 60.000 dólares si no me equivoco, con el anuncio de la empresa de Elon Musk, no me acuerdo si fue SpaceX o Tesla, que creo que fue Tesla, que invirtieron en Bitcoin. Ahorita están invirtiendo o están aceptando pagos, que es una de las pocas empresas a nivel del mundo que están aceptando Bitcoin, que van a aceptar con Dogecoin. Pero que este tipo de monedas que no tienen control tanto ni de la banca ni del gobierno, ¿cómo podría influir en el nuevo mercado? Por lo mismo que le digo, porque no puede ser controlada, ¿no? Y más que todo para el mercado negro, por decirlo así. Bueno, por un lado, ¿por qué son atractivos? ¿Por qué es atractivo el Bitcoin? Es justamente porque los gobiernos no pueden controlarlo. Eso es lo que le hace atractivo. Porque ¿qué significa el control del gobierno? Significa que el gobierno puede manipular el poder de compra del dinero. Y eso es lo que hacen los gobiernos. Imprimen billetes para poder seguir gastando y reducen el poder de compra del dinero. Entonces los ciudadanos dicen, yo no quiero que me quiten poder de compra a mi dinero, quiero tener un dinero que el gobierno no pueda reducir el poder de compra. Y eso es la criptomoneda. Es una alternativa donde no hay ningún gobierno de por medio, es decir, no hay nadie que pueda decir yo voy a financiar gasto público imprimiendo billetes. Ese es el gran atractivo del Bitcoin. Ahora, el cuestionamiento de si es que son actividades lícitas o ilícitas que se hacen a través de Bitcoin. Bueno, ese es un riesgo que existe en todo tipo de moneda y todo tipo de transacción. De hecho, se trata de controlar, hay un esfuerzo muy grande que se hace en el sistema financiero y los mismos gobiernos para controlar el flujo de dinero ilegal o proveniente del terrorismo o narcotráfico. Entonces, ese siempre es un riesgo que puede existir, pero sobre todo yo creo que el gran beneficio que tiene esta moneda es que la cantidad de unidades de Bitcoin que pueden existir es una cantidad limitada, que nadie puede decidir aumentarla porque ha gastado mucho, como sucede con los gobiernos, y que al final del día sabemos cómo va a ir creciendo la cantidad de bitcoins. Llegará un momento en que dejará de crecer, que se acaba la cantidad de bitcoins y lo único que vamos a ver es cómo varía su precio, su poder de compra en función de la oferta y demanda que exista de esa moneda. Pero la cantidad de bitcoins va a terminar en un nivel donde no va a crecer uno más, se va a restringir
y entonces lo que se va a ajustar solo va a ser su poder de compra. Al día de hoy, un Bitcoin es equivalente a $56,725, cuando hace un incremento muy importante frente a lo que se veía, por ejemplo, hace algunos años, donde no superaba los $10,000. Hace unos 2 años, si no me equivoco, no costaba más de $10,000, costaba alrededor de $8,000 un Bitcoin. Exactamente, exactamente. Y con todo este tema de la pandemia y bueno, y todo lo que toda la economía migró a lo digital, al internet, y con lo de SpaceX, con lo de Tesla, con lo de Elon Musk, que empezaron a invertir o empezaron a recibir pagos de este tipo de monedas, fue que su valor Sí, se fue a la alza. eso, y también que por la pandemia los gobiernos, incluso un poco antes, pero sobre todo en la pandemia, los gobiernos empezaron a emitir agresivamente dinero para financiar todos sus planes de rescate. Eso de ahí, emitir dinero equivale a impuesto a inflación, es decir, manipular el poder de compra del dinero para que cada unidad de dinero compre menos. Entonces, los inversionistas se han volcado en una mayor proporción a buscar lugares seguros para sus ahorros, en donde los gobiernos no puedan manipular el poder de compra. Y eso es precisamente el Bitcoin. Es un lugar donde ningún gobierno puede presionar el poder de compra, ningún gobierno puede decir imprima más porque tengo que hacer un plan de rescate, y eso da una seguridad. Es como igual que la demanda que existe con oro, del oro, esto de aquí es un mecanismo de protegerse de la manipulación monetaria que hacen los gobiernos. Habló ahorita, he hablado bastante sobre la manipulación de los gobiernos más billetes, más moneda. Mi pregunta ¿es un tema de educación, es un tema de corrupción? ¿O a qué se debe que, digamos, en Europa, con países como Suiza, como Inglaterra, que manejan su propia moneda, que no tienen lo que es el euro, y es incluso hasta Estados Unidos, que lo hace un poco más controlado, pero emiten monedas, pero bueno, no tanto, a excepción de Estados Unidos últimamente, pero en Latinoamérica, todo lo que es Latinoamérica, hemos tenido este mal de que cualquier político viene, no encuentra dinero o no trata de buscar una solución, la solución correcta, sino busca la solución fácil, emitir dinero. ¿Por qué en Latinoamérica los políticos o las personas somos así? A diferencia de Europa, que tienen, a pesar de no estar con el euro, tienen un buen manejo de su moneda sin necesidad de estarla imprimiendo a cada rato más y más. Sí, eso, la explicación viene por el lado de qué tan responsables son los gobiernos. Y en Latinoamérica tenemos esa tendencia a estos gobiernos populistas que dicen, yo le soluciono todos sus problemas, no se preocupe, para eso está el Estado, y comienzan a crear nuevos programas estatales, pero como no tienen recursos reales para hacerlo, comienzan a imprimir billetes para financiarlo. Y entonces lo lamentable es que esa impresión de billetes es el impuesto perfecto, es el impuesto a inflación que mencionábamos hace un momento. ¿Y por qué es perfecto? Porque es un impuesto que no requiere de la asamblea para ser aprobado, no requiere de discusiones políticas, no requiere de desgastes, simplemente lo único que requiere es de una orden del gobierno central al Banco Central a decirle imprima billetes. Pero el problema de este impuesto es que es un impuesto muy regresivo. A quienes les pesa más la inflación es a la población de menores ingresos, a los que no pueden protegerse de la pérdida de poder adquisitivo de su dinero. Ellos son los más afectados con el impuesto a inflación, pero claro, la población en general no reconoce esa relación entre emisión de dinero para financiar gasto público e inflación y pérdida de poder adquisitivo. Esa relación no la unen. Entonces tampoco llega la culpa al gobierno. Nunca se dan cuenta que fue el gobierno con todos sus programas de gasto público expansivo, sin tener recursos para financiarlos, los que están provocando la pérdida de poder adquisitivo de sus presupuestos, de sus ingresos. Entonces, al no haber esa relación, es un impuesto perfecto para los políticos. No tienen que pelear con la asamblea para emitir dinero,
no tienen que pelear con los ciudadanos, porque los ciudadanos nunca les van a reclamar, mire, usted es el que está haciendo que el dinero no me alcance, usted es el que está haciendo que los precios suban. Eso nunca sucede. Los ciudadanos comienzan a buscar otros culpables y dicen, son los empresarios, son los unos, son los otros, pero no se dan cuenta que el verdadero culpable es el gobierno a través de la emisión agresiva de dinero. Hace un tiempo atrás, ya unas semanas atrás, se aprobó lo de la ley de la dolarización, ¿no? Lo que hace, que por decirlo, blinda al Banco Central, si no me equivoco, o en la terminología, no sé si la estoy diciendo bien. A pesar de, bueno, con lo que conversamos hace un par de meses, usted nos comentaba que para opinión suya era mejor eliminar el Banco Central, dado que no tenemos nuestra moneda propia. No es que tenemos que manejar la moneda o emitir billetes porque manejamos con una moneda extranjera, manejamos con el dólar. Definitivamente la ley de defensa de la dolarización es un paso positivo, eso hay que reconocerlo, porque limita la emisión de dinero en una economía dolarizada. ¿Qué es lo que sucedió? Durante el gobierno de Rafael Correa se emitieron 8.000 millones de dólares en ecuadólares. Mejor dicho, son 8.000 millones de ecuadólares, porque no son dólares. El gobierno ecuatoriano no puede emitir dólares. Solo la Reserva Federal de Estados Unidos puede emitir dólares. Pero en el Ecuador, el gobierno emitió ecuadólares por 8.000 millones a través de un proceso que técnicamente se conoce como expansión del balance del Banco Central. Ese proceso lo que hizo es, por un lado, debilitar al balance del Banco Central, volverlo un balance poco líquido, con escasez de dólares verdaderos para enfrentar las necesidades de transferencias al exterior e internas. Y por otro lado, ese ingreso de ecuadólares al flujo monetario del país elevó los precios. Durante la bonanza el país se encareció, entre otras cosas, entre otros factores, también hubo otros factores, pero un factor importante fue la emisión de dinero de ecuadólares durante la bonanza. También otros factores que encarecieron al país fue ese ingreso fuerte de petrodólares por los excelentes precios del petróleo, sumado a una política de cerrar el mercado. Había mucho dinero y el gobierno lo que hizo es sustitución de importaciones, encarecer las importaciones y al final del día todo eso lo que hizo es que todo sea más caro. La ley de defensa de dolarización lo que hace es, digo, es positivo porque impide que se pueda volver a emitir ecuadólares o cualquier otro tipo de sustituto del dinero y de esa manera garantiza que el balance del Banco Central no pueda caer en una crisis de iliquidez. Si eso sucediera, si hubiese algún momento llegado a una crisis de iliquidez al Banco Central, ese hubiese sido el fin de la dolarización y eso había que estar muy claros. La política de emitir ecuadólares es una política muy riesgosa en dolarización, porque puede llegar un día en el que el Banco Central no tenga suficientes dólares verdaderos para hacer sus pagos al interior o al exterior y que tenga que decir, disculpen, no puedo pagarles, pero les voy a pagar en esta nueva moneda que esta sí la puedo imprimir en cualquier cantidad que yo quiera. Eso hubiese sido el fin de la dolarización. Esta ley acabó con ese escenario fatídico, eso es muy positivo. Lamentablemente, el riesgo, mientras existe un banco central, sigue existiendo ese riesgo. La solución final, la solución definitiva, es la eliminación del Banco Central a través de una reforma constitucional. De esa manera ya no va a haber ninguna tentación futura, porque puede existir la tentación de un nuevo gobierno que diga, quiero mandar un proyecto a la Asamblea para que me permitan nuevamente emitir ecuadólares. Si es que hay una reforma constitucional, el proceso ahí sí se le complica, porque el nuevo gobierno tendría que hacer primero una reforma constitucional para crear un nuevo banco central. Entonces, esa sí sería la solución definitiva para que los ciudadanos tengamos la tranquilidad de que en el país nunca más se vuelva a discutir sobre desdolarización. Sería un tema acabado, porque ya sin Banco Central no puede haber ni la más mínima tentación de ningún gobierno de emitir dinero estando dolarizados. En el gobierno de Correa, corrígeme si me equivoco, estuvo el precio del petróleo, creo que en los valores más altos de la historia, alrededor de 130, 150 dólares el barril, ¿no? Y con Correa, cuando él llegó al gobierno, la, la ley del Banco Central era un dólar que ingresa al Banco Central, un dólar que se refleja en reservas, ¿no? Actualmente ya no es así.
Exactamente, vemos cómo durante la ley de oro de la dolarización, la regla de oro, era que cada dólar que se depositaba en el Banco Central tenga como contraparte, cada depósito a la vista del Banco Central tenga como contraparte un dólar en reservas internacionales. Llegó Rafael Correa y dijo, esa ley no me gusta, yo la voy a incumplir, a pesar de que era ley, la incumplió, no presentó los balances con los 4 sistemas, que era justamente para garantizar el cumplimiento de esa regla de oro, y comenzó a emitir ecuadólares que hicieron que la cantidad de reservas internacionales se tornen, en términos relativos, se tornen insuficientes para un balance expandido del Banco Central. La ley de defensa de la dolarización reintroduce los 4 sistemas del balance del Banco Central, es decir, reintroduce esta regla de oro y da un plazo para poder alcanzar estas metas. Porque hay que estar muy claros, en este momento hay un faltante en el balance del Banco Central provocado en el gobierno de Rafael Correa de alrededor de 7.000 millones. Entonces no se puede cumplir la regla de oro en este momento porque no hay plata, se la sacaron. Entonces, este momento, lo que se ha establecido en la ley es un plazo para que gradualmente comience a corregirse ese desequilibrio y eventualmente se termine de cerrar la brecha en el Banco Central y lleguemos a una situación óptima en donde ya haya un respaldo total de todos los depósitos recibidos por el Banco Central frente a los activos de la Reserva Internacional. No sé si estoy mal ayer, o si fue ayer o entre esta semana vi, voy a leerlo textualmente, la aprobación del protocolo de la Asamblea del Consejo de Comercio Exterior entre Ecuador y Estados Unidos. ¿Me podría mencionar o un poco más ampliar de lo que es esto? Sí, el Ecuador llegó a un acuerdo con Estados Unidos, el gobierno ecuatoriano lo llamó un acuerdo de primera fase, porque no es un acuerdo comercial, es un acuerdo de protocolos de comercio para liberar trabas para el comercio. Es muy positivo que se haya alcanzado ese acuerdo, tenía que ser ratificado por la Asamblea lo ratificó. Significa que está en vigor y que ese protocolo establece procedimientos y pasos para poder ir liberando las trabas al comercio. Es un paso además positivo para un eventual acuerdo comercial completo con Estados Unidos y ese debe ser un objetivo, y yo estoy seguro que es un objetivo del nuevo gobierno, porque es lamentable que el Ecuador no tenga un acuerdo comercial con su principal socio comercial y que países vecinos, Colombia y Perú, sí lo tienen. Entonces, el Ecuador está en desventaja. Los productos ecuatorianos tienen castigos para ingresar a ese mercado tan importante y además el Ecuador se vuelve de por sí de un país pequeño, un mercado pequeño, que al no tener acceso a un mercado tan importante como el mercado norteamericano, se vuelve un país menos atractivo para la inversión. La inversión va a decir, ¿en dónde invierto? En Colombia, que tiene acceso a la Unión Europea, tiene acceso a Europa. En Perú, acceso a Estados Unidos, acceso a Europa. O en Ecuador, que solo tiene acceso a Europa. Evidentemente va a ser mucho más atractivo invertir en países más grandes, con mercados más grandes y con acceso a mercados más grandes como es el mercado norteamericano. El Ecuador tiene que recuperar el tiempo perdido en materia de apertura comercial. Tenemos que pensar que para sacar adelante el país, para crecer aceleradamente, no podemos contentarnos con un mercado minúsculo de 17 millones de habitantes, cuando en el mundo existen más de 7.000 millones de habitantes y muchos de ellos con un mucho mayor poder adquisitivo que los ecuatorianos. Entonces, el desafío en este momento es recuperar el tiempo perdido en materia comercial para crear oportunidades, para seguir creciendo en la producción y generando más empleos y más ingresos de las familias. Eh, Uno de los dos últimos temas que ya tocar para poder terminar esto es uno de estos. El camarón actualmente, el camarón ecuatoriano es considerado como el mejor del mundo. Es hasta donde tengo entendido, es el primer producto exportador del Ecuador no petrolero. ¿Por qué siendo el mejor camarón del mundo? ¿Por qué siendo el producto que más exportamos con la mejor calidad es un producto barato? O sea, se lo vende a menor precio, siendo mejor comparado a Colombia, que también produce bastante camarón, comparado a Panamá, que también produce bastante camarón. Y lo más raro de esto, por decirlo así, es que bastante de este camarón lo compra China, ¿no?
Últimamente han subido las exportaciones a Estados Unidos. Pero lo que hacen empresas chinas es comprar el camarón ecuatoriano, lo reempacan y lo venden a Estados Unidos más caro, porque nos, siendo el mismo camarón ecuatoriano, y no creo que los estadounidenses o los americanos no sepan esto, ¿por qué nosotros no podemos subir nuestro valor teniendo, como internacionalmente se lo dice, el mejor camarón del mundo? A ver, lo que sucede, se ha dado en el Ecuador es que los costos de producción son elevados y eso hace que no sea rentable ciertos procesos en el camarón. Me refiero específicamente al pelado. Se ha dado que el Ecuador exporta a Centroamérica, sobre todo camarón entero, que es pelado en Centroamérica y reexportado a Estados Unidos. Eso sí sucede Ah, y viene por el lado de elevados costos de producción al Ecuador, especialmente costos de mano de obra, actividades que requieren, que son muy manuales. La actividad de la cría y del camarón es una actividad muy tecnificada. La alimentación, la oxigenación, todo es a través de computadoras y muy tecnificada en los criaderos más grandes. Entonces ahí los costos de producción son muy competitivos y mucho más bajos. Pero ya cuando uno pasa al momento de pelar el camarón, ahí sí las cosas son un poco más complejas. Entonces, sí, ese es un desafío y es un desafío en general del Ecuador, es mejorar su competitividad porque el país es un país caro y tiene que seguir abaratándose para poder seguir, para ser competitivo y para poder seguir encontrando oportunidades de producción y de venta. bueno, ya para topar el último tema, a explicar a las personas que nos estén oyendo, ¿cuál es la diferencia de endeudarnos con Estados Unidos o con el FMI o con el Banco Mundial o con la Unión Europea y con China? Porque hace un mes Ecuador hizo un convenio con Estados Unidos de que Estados Unidos le pagaba parte de la deuda, una porción de la deuda que tenemos con China y nosotros le pagamos a ellos. Supongo que bueno, sé que es con un porcentaje más barato, pero ¿por qué nos beneficia endeudarnos con todos estos entes y países u organizaciones y no con la China? Bueno, el financiamiento, la historia del financiamiento del Ecuador es lamentable. Vemos cómo en 2008 el Ecuador, el gobierno de Rafael Correa, declaró una moratoria en su deuda cuando se había plata para pagar. Y simplemente por motivos ideológicos no le dio la gana de pagar la deuda ecuatoriana. Esa decisión caprichosa del expresidente Correa nos llevó a un costo enorme, porque se cerraron los mercados de capitales, se elevó el costo de financiamiento y tuvimos que recurrir como único y principal financista a la China, con tasas mucho más altas y además que China nos presta, pero nos presta con una garantía real. Para la China no es suficiente la garantía soberana. La China exige una garantía en petróleo. Tuvimos que prendar nuestro petróleo. Y como nos entregamos en cuerpo y alma a la China, terminamos creando lo que se conoce en economía como un monopsomio, un solo comprador. Le vendimos a largo plazo todo nuestro crudo. No había más compradores. Y de esa manera le entregamos poder de mercado para definir los precios. El Ecuador ha perdido cientos, si no miles de millones por estas decisiones equivocadas. Por un lado, dejar de pagar una deuda elevando el costo del financiamiento. Tuvimos que pagar tasas de interés más altas y seguimos pagando tasas de interés más altas por esas decisiones. Y segundo, entregarle todo el poder de compra de crudo a la China cuando por muchos años vendimos como único comprador fue la China, le entregamos poder de mercado a la China. El resultado de estos dos errores, perdimos dinero por el lado de la venta de crudo y perdimos dinero por el lado de tener que pagar intereses más altos. Este momento lo responsable que hay que hacer, el Ecuador lamentablemente es un adicto al endeudamiento, no puede dejar de endeudarse de la noche a la mañana, pero tiene que diversificar las fuentes de financiamiento, no quedarse solo con una. Necesitamos ser responsables en el manejo fiscal para que siga cayendo el riesgo país. Y al final del día, no depender de una sola fuente de financiamiento. Ese va a ser el gran desafío y de esa manera ahorrarle recursos al fisco ecuatoriano, que no es otra cosa que ahorrarle recursos a los ciudadanos, porque va a haber más dinero disponible para otras actividades prioritarias que tiene que desempeñar el Estado. Bueno, economista, muchas gracias. Con esto terminamos el podcast. Para las personas que le interese, estamos grabando esto a casi ya terminando las 5 de la tarde, el martes 11 de mayo.
Muchas gracias, economista, por haberme permitido conversar con usted un rato de su tiempo y espero poder conversar próximamente con usted. Fue un gusto, estimado Julián y estimados oyentes, y ya nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias, economista.